Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está en medio nuestro, Señor. Y en esta hora entrego tu palabra en tus manos, Señor, pidiendo, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que ministre en nuestras vidas, Señor. Señor, y que seas tú el que ponga las palabras en mi boca, Señor. Guárdame de dar una palabra que no venga de ti, Señor. Señor, glorifícate en tu palabra, Señor, y glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno y misericordioso. Pues he estado orando y pidiendo al Señor la palabra y sabemos que estamos en un tiempo de muchas pruebas. La iglesia está pasando mucha prueba, la iglesia está pasando mucha aflicción, muchos hermanos están aquejados de su salud, están pasando prueba en su salud, muchos están pasando prueba en la economía, hay mucho ataque del enemigo, ¿no? Entonces, estaba yo pues mirando con el Señor, pidiéndole esa palabra, ¿no? Entonces, me toca hablar con muchas hermanas. Entonces, muchas de ellas están siempre como en temor, en mucha incertidumbre. Algunas le ha entrado la duda, ese temor de la situación que pasa. Y no es fácil, ¿verdad? Para nadie es fácil pasar por una prueba, porque generalmente no entendemos qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando o por qué estamos pasando la situación que pasamos, ¿no? Entonces buscamos respuestas del Señor y eso era lo que yo fui al Señor, ¿no? Porque salimos de una prueba y entramos en otra prueba, porque esa es la vida del cristiano. Si de verdad estamos siguiendo a Cristo, esa es nuestra vida. Salimos de una prueba, el Señor nos da victoria en una prueba, pero luego entramos en otra más grande. Y gloria a Dios por ello, gloria a Dios por las pruebas, porque en cada prueba hay un propósito. No pasamos porque sí. El Señor no permite que pasemos las pruebas, las aflicciones, porque sí, porque a Él le da la gana, ¿no? Y entender también que los ataques muchas veces que el enemigo trae a nuestra vida es también porque el Señor lo permite. Recordemos que tenemos una protección de Dios. Los hijos de Dios tenemos una protección y el enemigo no nos puede tocar. El enemigo no puede hacer nada contra nosotros a menos que el Señor se lo permita. Y va hasta cierto punto, va hasta donde el Señor le da permiso donde vaya, ¿verdad? Entonces, y entender también que el Señor nunca prometió un camino fácil. Si a ustedes cuando le entregaron el mensaje y le predicaron que con el Señor todos sus problemas se iba a solucionar,
que todo iba a ser fácil, que todo es alegría, que todo es felicidad, pues lo siento mucho. Eso no dice, mi Biblia no dice eso. El Señor siempre fue muy sincero, el Señor siempre fue muy directo con todos aquellos con quienes Él ha llamado. Y siempre dijo que tendríamos aflicciones. Mientras que estemos en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades y vamos a pasar por tormentas. Pero el Señor prometió estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y prometió pasar con nosotros por las aguas. Y prometió también estar con nosotros en medio de fuego. Porque continuamente somos probados. Entonces me gustaría en esta tarde, pues que miráramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 34, y dice la palabra del Señor así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Wow. Entonces, pero si nosotros miramos, el texto original dice: Satanás ha demandado alcanzarte para sacudirte. No solamente a Pedro, fue a todos sus compañeros, fue a todos los discípulos de Jesús que el enemigo iba a zarandear. Pero ¿por qué el Señor oró por Pedro y no por los demás? Porque sabe que el que era vulnerable en caer y en que podía fallar en esa fe era Pedro. ¿Por qué? Porque había un propósito en la vida de Pedro. Nosotros podemos observar que la fe de Pedro no era débil, no era una fe débil. Porque si nosotros miramos en Lucas 9:20, Pedro tuvo la revelación más grande de saber, de que le fue revelado quién era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, Pedro sabía quién era el Señor Jesucristo. Pedro sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía, conocía, hasta cierto punto conocía a su maestro, tenía esa revelación. O sea, su fe estaba bien fundamentada, su fe estaba bien arraigada. Y podemos también recordar que él caminaba de cerca con el Señor Jesús. Los 3 discípulos caminaban de cerca con el Señor, Pedro, Juan y Jacobo. Él estaba cerca, conocía al Señor. Él vio las cosas más íntimas, más personales que el Señor le quiso revelar a él. Pedro fue parte de ello. Entonces podemos ver que Pedro no tenía una fe débil, tenía una fe fuerte, una fe firme. Entonces, Pedro tenía convicción de que Cristo, su Maestro, su Señor, era el Cristo, era el Hijo de Dios. Pero por otra parte, el Señor sabía que esa convicción le iba a fallar, que su fe le iba a fallar. Entonces el Señor dice: he orado por ti para que tu fe no falle. El Señor oró para que no le falle la fe a Pedro. ¿Y saben qué? Por cada prueba que pasamos, el Señor ya ha orado por nosotros. Él ya oró por tu vida, por mi vida, por la vida de cada uno, de aquellos que hemos tomado la decisión de creer en el Señor, hemos tomado la decisión de seguirle. Él ha orado para que nuestra fe no nos falte, para que nuestra fe no nos falle, sino que permanezcamos firmes. ¿Podemos caer?
Sí, el Señor dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque el Señor nos levanta. El Señor nos fortalece y el Señor nos restaura de vuelta en nuestra fe. Y podemos ser fortalecidos para seguir perseverando, para seguir marchando con Él. Y no olvidar que hay un propósito. Hay un propósito. Cuando nosotros pecamos, cuando fallamos en nuestra fe, ¿qué hay? Dolor y vergüenza, ¿verdad? Nos avergonzamos. Cuando le fallamos al Señor nos avergonzamos. Hay un dolor en nosotros. Fue lo mismo, Pedro sintió lo mismo. En él había dolor y vergüenza. Recordemos que cuando él escuchó cantar al gallo, él salió fuera y dice la palabra que él lloró amargamente. ¿Por qué? Había dolor, pero también había vergüenza. Pero, ¿qué sucedió? Él fue restaurado en esa fe, porque hay promesa, hay un llamado, hay un propósito en nuestras vidas, en aquellos que hemos creído y hemos tomado la decisión por el Señor. Los ataques más fuertes vendrán no contra los que están débiles, no vendrá. Sí es verdad que de una u otra manera todos somos probados en nuestra fe, continuamente. Los ataques van a venir, pero no de la misma intensidad. Los ataques más fuertes siempre van a venir para aquellos que están en el Señor firme, para aquellos que han tomado compromiso con el Señor, para aquellos que le han dicho al Señor, Señor, heme aquí estoy. Señor, aquí estoy, siervo tuyo soy, Señor. Los ataques vendrán desde el momento que el Señor ha puesto sus ojos sobre ti, que desde el momento que el Señor te ha llamado y tú le has dicho, heme aquí, ya has sido blanco del enemigo. Desde ese momento van a venir los ataques y no vamos a ser librados de eso. Tenemos que recordar esto y tener presente, no vamos a ser librados de los ataques, pero el Señor ha orado por nosotros. El Señor ha orado para que nuestra fe sea firme en Él, que permanezcamos firme en la verdad que es Cristo, en nuestra convicción. ¿Cuál es nuestra convicción? Jesucristo. Él es nuestra convicción, Él es nuestra verdad y el enemigo no puede contra eso. Vendrán los ataques, sí vendrán, pero no pueden contra la verdad. Y esa verdad de que es Cristo en nuestra vida, que es Cristo nuestra fortaleza, que es Cristo nuestro refugio, nuestro apoyo y Cristo nuestra victoria. Aleluya, gloria a Dios. ¿Lo cree? Esa es nuestra verdad. Esa es la convicción que nosotros tenemos. Con eso no te digo, no le tengas miedo al enemigo. Sí es verdad que es un enemigo poderoso, pero es un enemigo vencido. El Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Él está vencido. Sí, aún tiene libertad para estar aquí y para hacer de las suyas, ¿no? Y para seguir atacando a los hijos de Dios, pero tiene sus días contados. Pero mientras que nosotros estemos aquí, no vamos a ser librados de eso. Pero tenemos la firme certeza de esto, de que el que pelea por nosotros es el Señor, es el Todopoderoso, y que nosotros no estamos solos en esta batalla, nosotros no estamos solos en esta lucha. Y entender también que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es una lucha espiritual. Y tenemos que también nosotros comprender que por nuestras fuerzas no podemos, por nosotros mismos no podemos, solamente podemos con la ayuda de su Espíritu Santo.
Entonces, yo escucho a mucha gente decirle, pero cuanto más busco a Dios, más problema tengo, más ataque tengo. Cuanto más yo decido seguir a Cristo, de seguir al Señor y servir al Señor, más ataque tengo. Gloria a Dios. Eso quiere decir que estamos en buen camino. Porque el enemigo no ataca al que está lejos de Dios, al que no quiere saber nada de Dios. Es así, ¿no? El enemigo solo ataca a aquellos que están cerca de Dios. Cuanto más busco estar cerca del Señor, cuanto más busco su presencia, cuanto más busco vivir su voluntad, caminar con Él, tener una comunión con Él, entonces vienen las pruebas. Vienen las pruebas. Pero miremos que hay un propósito. Y hay una promesa. Y el Señor le dijo, en esa palabra el Señor le dice, dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor no nos puede usar, no nos puede confiar una gloria tan grande si no hemos sido probados antes. Porque si nosotros miramos la vida de Pedro, cuando él volvió, cuando él fue restaurado, no fue el mismo. Él volvió como un Pedro transformado, con una mente cambiada y un corazón cambiado. Fue tal el impacto que produjo en él esa prueba. Pero también a través de esa prueba fue tal el impacto que él recibió en la restauración y en ser levantado para ese propósito. Porque luego Pedro fue puesto como pilar de la iglesia. Él tenía que volver para afirmar a sus hermanos. Él tenía que volver para restaurar la fe de sus compañeros. Todos estaban dispersos, todos habían huido, todos habían escapado, todos estaban escondidos con mucho miedo, con mucho temor. Pero cuando Pedro volvió, ¿qué hizo? Reunió y fue levantado como un gran líder. Y que él llevó la iglesia de Cristo adelante y levantó y fortaleció a sus hermanos. Entonces, en cada prueba que nosotros pasamos hay un propósito. Primero, tenemos que ser depurados, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser despojados de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza, de nuestro propio entendimiento y aprender ¿qué? A depender del Señor. Que estemos verdaderamente arraigados en Él. Que nuestra confianza en Él sea plena. Y por otro lado, que yo sea preparada para la obra que Dios va a confiar en mi mano. Dios no confía su obra a un niño. Nuestra fe, dice Pedro, es pasada por fuego. Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación, dice, va a producir un cada vez más grande peso de gloria. Peso de gloria. Y es allí donde nosotros necesitamos llegar. ¿Cuál es el principal propósito de nuestra vida? ¿Qué dice la palabra? Que fuimos creados ¿para qué? Para alabanza y para gloria, honra y alabanza de su nombre. Eso dice la palabra. Fuimos creados para alabanza y gloria del Señor, ¿no? Entonces,
también la palabra dice que la tierra sería llena ¿de qué? De la gloria del Señor. Pero para que la tierra sea llena de la gloria del Señor, el Señor necesita instrumentos, necesita vasos para llevar esa gloria. Y ese vaso somos tú y yo, y cada uno de aquellos que hemos tomado la decisión por el Señor y le hemos dicho: Señor, aquí estoy, hágase conmigo tu voluntad y ayúdame, Señor, a cumplir ese propósito por el cual tú me has llamado y tú me has puesto para esta generación. Nosotros vemos la vida de Pedro para su generación. Cuando él volvió, cuando el Señor ascendió y en el aposento alto, ¿qué sucedió con Pedro? ¿Era el mismo Pedro atropellado? Pedro tenía un carácter temperamental antes de esa prueba. Era atropellado. No controlaba su boca. Él hablaba sin pensar, hacía las cosas sin pensar. El Señor muchas veces tuvo que pararlo, ¿no? Pero después de eso, en el aposento alto, fue tan grande la gloria que cayó sobre la vida de Pedro. ¿Qué dice la palabra? ¿Se convirtieron cuánto? 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque Pedro decidió volver y recibió la restauración del Señor y decidió seguir adelante con ese llamado. ¿Fue fácil? No. No fue fácil para Pedro. Fue un dolor muy grande. ¿Por qué? Porque le falló a la persona que él amaba, porque él amaba al Señor. Él amaba de corazón sincero al Señor. Aunque tenía un carácter así muy temperamental, él amaba a su maestro. Y cuando él le negó 3 veces. Y eso fue un dolor tremendo para el corazón de Pedro. Entonces, caemos, sí. Somos zarandeados, sí, somos zarandeados, pero no estamos solos. Y el Señor me decía esto, en cada prueba, las pruebas que he estado pasando, el Señor, esa era la palabra que el Señor me traía: he orado por ti. He orado por ti. El Señor ha orado por nosotros. El Señor es nuestro gran intercesor. Él es nuestro abogado y Él está delante del Padre de día y de noche, clamando, orando por nosotros. Él sigue orando. Él no se ha detenido en eso. Nosotros a veces pensamos que Él solamente oró aquí en la tierra, pero Él sigue orando. Él sigue clamando al Padre por nosotros. Él sigue pidiendo que nuestra fe no nos falte, que nuestra fe esté arraigada en Él, que tengamos esa convicción firme en Él, para que estemos firmes y podamos seguir perseverando y podamos alcanzar a cumplir ese propósito que Él tiene en nuestras vidas. Porque en Juan 17:9, ¿se acuerdan de la oración que Él hizo? Él ya había orado por los suyos, por todos, por sus discípulos que estaban presentes, y Él también dice, por los que han de creer en mi nombre. O sea, ya oró en ese entonces también por nosotros. Oró por todos aquellos que iban a creer en Él. Entonces, ¿estamos guardados o no? ¿Estamos protegidos o no? Sí, gloria a Dios, que estamos bajo sus alas, bajo la protección del Altísimo. Entonces, el enemigo no nos va a tocar. Y si el Señor permite, gloria a Dios, porque el Señor va por delante. Y el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Recordemos que Él, dice la palabra, que Él fue tentado en todo. Y todo es todo.
O sea que Él nos comprende a nosotros. Él comprende nuestras debilidades. Él sabe por lo que pasamos. Él sabe lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Él sabe lo que podemos soportar y lo que no podemos soportar. ¿Por qué? Porque Él ya fue probado. Por eso Él clama por nosotros, porque Él sabe por lo que estamos pasando. Y gloria a Dios. Entonces, no sé cuál es tu prueba. No sé por lo que tú estás pasando. Pero solamente quiero decirte esto. Y este es el mensaje que el Señor me ha dado. Cuando el Señor te levante de esa prueba, serás aprobado delante de Él. Y serás aprobado para la obra al cual Él te llama. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Y de verdad les digo que yo escucho a muchas personas, a muchas hermanas, y de verdad que algunas, es tan difícil la prueba que están pasando. Y a veces una no sabe qué decirle. Sencillamente escucha, llora y ora con la persona. Pero el Señor está allí. Y cuando el Señor levante esa vida, cuando el Señor levante nuestra vida, entonces, dice, saldremos como el oro. El oro. Pero Pedro dice que somos más valiosos. Nuestra fe probada es más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque el oro perece, pero nuestra fe no. ¿Por qué? Porque nuestra fe crece continuamente. No existe la fe madura, ni la fe perdurable. Porque mientras que estemos aquí en la tierra, nuestra fe va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque continuamente vamos a ir aprendiendo. Nadie lo sabe todo. Pastor, ¿tú lo sabes todo? No. Daniela, ¿tú lo sabes todo? No, nadie lo sabe todo. Entonces, nuestra vida es un continuo aprender y nuestra fe es un continuo crecimiento. Porque la prueba que yo pasé ayer, mi fe que me ayudó a pasar esa prueba, ya no me sirve para la prueba que estoy pasando hoy. Ya necesito una fe más grande. Ya necesito una fe más grande. ¿Por qué? Porque con cada prueba y con cada situación que mi fe va siendo probada, yo voy creciendo, yo voy madurando. Entonces, Pablo dice, lo que era de niño, ya voy dejando. Entonces, ya voy tomando responsabilidades con el Señor. Entonces, nuestra fe está en continuo crecimiento y debemos entender esto. Entonces, nosotros no podemos pretender que nuestra fe de ayer nos sirve para hoy. No, esa fe ya es débil. Necesitamos que el Señor fortalezca nuestra fe para la prueba de hoy, para que yo pueda permanecer firme, yo pueda crecer y yo pueda alcanzar aquello que el Señor quiere hacer en mi vida. Entonces, dice, y también la prueba o el zarandeo también muestra quién soy y cómo es mi carácter. Porque allí se ve realmente quién soy yo. Saca, ¿qué cosa? Lo peor de mí. Todo lo que yo no muestro sale allí. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Sacar, dice, lo vil, lo malo que hay en nosotros. ¿Para hacer qué? Sacar lo precioso. Lo precioso. ¿Y cuál es lo precioso? Recordemos que cuando el Señor Jesús, nosotros le hemos recibido y Él entró en nuestra vida, Él forma parte de nuestra vida, entró en nuestro corazón. Entonces, hay algo hermoso en nosotros. Es verdad que tenemos una vieja naturaleza, pero con el Señor hemos recibido una nueva naturaleza
Y en esa nueva naturaleza está lo precioso. ¿Qué es? El carácter de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere sacar de nosotros? Quiere sacar lo vil, nuestro mal carácter, todo lo malo que tenemos en la vieja naturaleza. Y el Señor quiere sacar lo precioso de lo nuevo que Él ha traído en nuestra vida, que es que es su Hijo Jesucristo. Porque nos dice la palabra que tenemos que ser levantados a la estatura del varón perfecto. Y el único varón perfecto, ¿quién es? Cristo. Y tenemos que ser levantados en Él. Y tenemos que ser formados en Cristo. Y tenemos que tener el carácter de Cristo. Y eso es lo que produce la prueba en nuestra vida. Porque ustedes se darán cuenta. Vamos a mirar de un año para aquí. ¿Cuánto han cambiado? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto el Señor ha sacado de nosotros y cuánto el Señor ha puesto en nosotros? Ya no somos los mismos, ¿verdad? El Señor ha trabajado, el Señor sigue trabajando en nosotros. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Entonces, no somos los mismos. Nosotros podemos ver a ese nuevo Pedro, un Pedro poderoso, valiente, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios. Y a eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a esa estatura, a esa gloria que su Hijo Jesucristo vino a traernos. Amén. Entonces, se ve lo que soy yo, mi carácter. Entonces, pero a través de esa prueba, ¿saben qué? El Señor va a hacer conmigo lo que Él se propuso. Una vez que yo he entregado mi vida a Cristo, ya no me pertenece. O por las buenas o por las malas, el Señor va a hacer conmigo lo que Él quiere. Nosotros lo ponemos fácil o lo ponemos difícil. Depende de nosotros, ¿verdad? Depende del lugar y la libertad que nosotros le damos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él nos cambie. Pero cuanto más nos resistimos, peor para nosotros. ¿Por qué? Porque más pruebas tenemos y más vamos a pasar por fuego, porque todo eso tiene que ser quemado. Todo eso tiene que ser quitado de nuestra vida. Entonces, cuanto más nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, rendimos nuestro corazón a Él y dejamos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestra vida, entonces es más fácil. En el Señor es fácil. Con el Señor las cosas no son complicadas. Ni siquiera la palabra de Dios tampoco es complicada. Nosotros lo complicamos. Nosotros lo hacemos difícil. El caminar con Cristo no es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Nosotros nos complicamos la vida. ¿Por qué? Porque nos resistimos al Señor. Estamos siempre en ese tiro y afloje, tiro y afloje. Hoy sí, aquí no, hoy no, así, de esta manera. Estamos peleando continuamente con el Señor. Y no es lo que yo quiero ni lo que tú quieres, es lo que el Señor tiene preparado. Recordemos que hay un plan, recordemos que hay un proyecto, hay un propósito y Dios va a cumplir ese propósito conforme a su voluntad, como Él quiere, como Él diseñó. Cuando el Señor le dio a Noé el diseño del barco, del arca, el Señor le dio diseños precisos, perfectos. Y cuando el Señor le dio a Moisés el diseño del tabernáculo, fueron diseños precisos, ¿verdad? Así es nuestra vida, es un diseño preciso. Y el Señor va a hacer ese diseño como Él se propuso en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Como Él pensó en cada uno de nosotros, Él lo va a hacer. Cristo vino a hacer eso. Cristo vino a devolvernos la esencia primera que el hombre había perdido. Entonces, pero Dios tiene instrumentos. Y esos instrumentos, la mayoría de las veces, son las pruebas. Son los zarandeos que el Señor permite en nuestra vida. Pedro fue sacudido, y de verdad que fue sacudido.
Y muchos de nosotros estamos siendo sacudidos. Pero ¿qué dice el Señor? He orado por ti. Ya he orado por ti para que tu fe no falte. Gloria a Dios. Que el Señor ya ha orado por nosotros. Entonces, en Primera de Pedro 1:7 dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esta es la versión Reina Valera 1977. Dice, ¿para qué? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro sí tenía convicción, sabía quién era Cristo, pero después de eso, ya realmente él sabía quién era. ¿Tú conoces a Cristo? Yo, un poquito. Pero cada vez Él se va revelando y más, dependiendo del corazón que le busque, dependiendo del anhelo y del deseo que hay en cada uno. El Señor se va revelando. Y Pedro dice, probada vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Porque yo no sé si pasa con ustedes, pero yo cada vez que paso en una prueba, el Señor se revela de una manera diferente. El Señor se da a conocer de una manera diferente. En el área y en la necesidad que yo necesito, el Señor se me revela. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Por cada prueba que pasa por fuego, ¿eso es para qué? Alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nosotros en Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste ¿en qué? Conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo que Él ha enviado. Entonces, no nos quejemos en la prueba, démosle gloria a Dios y abramos nuestro corazón en las áreas que Él quiere revelarse a nuestra vida, que Él quiere mostrarse y Él quiere enseñarnos. Entonces, fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, no podemos llegar a hacer eso si no conocemos quién es Él. Si yo no sé quién es Cristo, ¿cómo puedo llegar a ser alabanza de su gloria? No puedo, ¿no? Es imposible. Entonces, después del Señor Jesús, recordemos que el que fue más probado en esta tierra, el hombre más probado fue el Señor Jesucristo. Pero después de él hubo un hombre también muy probado y fue Job. ¿Verdad? Job fue probado pero tremendamente. Pero es interesante, al final de esa prueba, Job, ¿qué dice? Y Job era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba a Dios, que amaba a Dios, era temeroso de Dios y Dios lo consideraba justo. Pero dice el Señor, permitió que él fuera zarandeado. Él permitió que el enemigo, ¿qué hiciera qué? Lo sacudiese, ¿verdad? Pero cuando pasó la prueba de Job, ¿qué dijo Job? En la versión Reina Valera 1960 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero en la versión lenguaje actual es interesante lo que dice. Dice,
lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Gloria a Dios. Entonces, ya no es lo que los demás cuentan. Ya no es lo que yo puedo ver en la vida de los demás. Ya no es. Yo no puedo decir, wow, mira la hermana Dora, cómo el Señor es en su vida, cómo el Señor se manifiesta en su vida. Wow, qué grande, cómo yo quiero tener lo que ella tiene. ¿Por qué? Porque el Señor nos da a todos. Porque Él se revela a todos. Y nosotros podemos decir, ya no te voy a conocer por los demás, sino que ahora yo te conozco personalmente. Ahora yo puedo caminar contigo. Ahora yo tengo una vida contigo. Ahora yo puedo escucharte y yo sé lo que tú me dices que es la verdad y yo lo creo. Eso es lo que está diciendo Job. Voy a volver a leer porque me encantó la manera como lo expresa. Dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Y todo eso fue a través de la prueba que él pasó. Y tremenda prueba. Y yo tengo la seguridad que después de eso, Job no fue el mismo. No fue el mismo. Y Job proclamó la gloria de Dios. Y el Señor nos llama a proclamar y a llevar su gloria. Y el Señor nos llama a llenar la tierra de su gloria. Entonces, en la prueba que estamos pasando, recordemos esto: el Señor me está levantando para llevar su gloria. Y no es con mi fuerza, no es con mi entendimiento, es con el poder de su Espíritu Santo que Él nos lleva a eso. En Oseas 2:14 dice, esta es la versión Dios habla hoy, y dice, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, nos lleva al desierto, la prueba que es un desierto. Y el Señor nos lleva al desierto ¿para qué? Para hablarnos, para revelarse, para que le conozcamos. ¿Y qué dice? Para que nos enamoremos de Él. Entonces, la prueba no es mala. ¿Es dura? ¿Es difícil? Sí, eso no lo niega nadie. Pero déjenme decirle, no es mala. ¿Saben por qué? Porque Dios revela su gloria a través de las pruebas, las dificultades y las aflicciones. Y no estamos solos. El Señor está allí y nos da la fuerza, la fortaleza y nos hace entender el camino por donde andamos. Porque eso también es muy importante, que entendamos el camino por donde estamos andando. Porque no venimos al Señor porque sí. Nadie viene al Señor. El Señor viene a nosotros, ¿no? Pero una vez que le hemos dicho sí, necesitamos conocer su camino, entender su camino. Y recordar también que Él nos llamó a un camino estrecho. El camino estrecho solo cabe una persona. Allí no caben dos personas. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es personal. Allí no entra ni mi esposo, no entra ni mi hijo, ni mi madre, ni mi hermano, ni mi pastor. No. Sí formamos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero en ese camino estrecho estamos el Señor y yo. Y es allí donde somos probados. Gloria a Dios por las pruebas. Y no le pidamos al Señor que nos saque, porque mucha gente ora al Señor y dice, Señor, sácame de esto. No le pidamos al Señor que nos saque.
Pidámosle al Señor que Él haga lo que quiere hacer con nosotros allí, que nos enseñe a escucharle y que verdaderamente abramos nuestro corazón para Él. Amén. Y que podamos salir de esa prueba obreros aprobados. Obreros aprobados. Pero no aprobados por el hombre, aprobados por Dios. Porque lo que el Señor nos confía es demasiado grande y es una responsabilidad. Y si yo no estoy capacitada para llevar esa responsabilidad, el Señor no me la va a dar, porque no lo voy a poder hacer. Permanezcamos firmes allí, confiados en el Señor y firme nuestra convicción y nuestra fe en Él, porque tenemos que recordar una cosa, que no se trata ni de ti, ni de mí, ni se trata de Pedro, se trata del Señor Jesucristo. Se trata de que su gloria sea manifiesta en nuestra vida. Se trata de que nosotros llevemos su gloria a esta humanidad que tanto lo necesita. Para eso el Señor nos levanta, para que su gloria sea manifestada a través de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.